Aló, hola, ¿me pueden escuchar? Sí, sí se escucha. Ya. Hola, hola, buenas. Hola, hola. Ya. Entonces empecemos la sexta clase ya. Vamos bien. Eh, Creo que ahí ya se está grabando ya, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, bienvenidos todos ya, los 7 que vamos quedando hasta el momento, a la sexta clase del curso, ¿ya? Hoy día veremos NumPy y SciPy, que son, yo creo, de las dos librerías, bueno, sobre todo NumPy, la librería más fundamental para ciencia de los datos que hay dentro de todo el ecosistema de Python. ¿Ya? Una de las más importantes y probablemente si van a trabajar científicamente con Python, en algún momento siempre se van a tener que topar con esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Ya. Ya, nota previa, me gustaría decir esto. Hay algunas cosas que por temas de tiempo no alcanzamos a ver. Entre estas cosas están los iteradores y los iterables, la entrada y salida, o sea, por ejemplo, cómo manejar, abrir archivos o guardar archivos, en fin. Y dos librerías que también son útiles, no son tan, o sea, no es que sean irreemplazables, pero les puede ayudar un poco más, sobre todo en ciencia de los datos, que son FuncTools y IterTools, ¿ya? Como no lo vamos a alcanzar a ver, les voy a dejar el material asociado a todo esto dentro de los contenidos extra del curso, ¿ya? Y también van a estar dentro de la misma clase de este notebook que tenemos acá. Así que, bueno, sobre todo el tema de entrada y salida, pero comúnmente no vamos a trabajar tanto abriendo texto, y si vamos a abrir texto lo vamos a hacer con una librería que viene más adelante que se llama Pandas. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, siéntense libres de interrumpir la clase en cualquier momento, ¿ya? El objetivo principal de la clase, como les había dicho, es ver estas dos librerías súper importantes. Son las librerías científicas más ampliamente usadas de Python. Son módulos de código abierto, a diferencia de otras librerías, o sea, otras, digo, herramientas como MATLAB, por ejemplo. La gracia de esto es que cualquiera puede ocuparlo y además está dirigida el proyecto por la comunidad. Es decir, si la comunidad tiene alguna propuesta, se puede integrar al código sin mayores problemas. ¿Ya? NumPy es la base de todo. Son rutinas matemáticas precompiladas y de alto rendimiento, es decir, como que se saltan un poco Python y van directamente ya al hueso, así como ejecutando código en C directamente. ¿Ya? Lo que les decía, ambos paquetes son estándar y NumPy es la base de todo. ¿Ya? Partamos. ¿Qué es NumPy? NumPy es un módulo fundamental que se basa en proveer arreglos dimensionales, n-dimensionales o multidimensionales. No sé si se alcanza a ver esa cosa acá. Ahí está, ya. Entonces son arreglos multidimensionales homogéneos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean homogéneos? Que son del mismo tipo, ¿ya? Por ejemplo, enteros, flotantes, complejos, por ejemplo, ¿ya? Y que sean multidimensionales significa que nosotros ya no pasamos de esta estructura típica que tenemos del arreglo lineal, pueden ser ahora matrices, pueden ser matrices de matrices, lo que comúnmente vamos a conocer después como tensores y así sucesivamente. O sea, pueden tener muchas dimensiones, ¿ya? Y esto los maneja de una manera relativamente sencilla. ¿Ya? Y la gracia de este paquete no solamente es esto, que ya de por sí es bastante, sino que también implementa una gran gama de operaciones extremadamente optimizadas también, vale decirlo, tales como álgebra lineal, estadística básica, simulaciones y un gran etcétera. ¿Ya? Su uso se ha vuelto un estándar en la computación científica y lo que les decía es lo mejor de todo es que es open source. ¿Ya? Si vienen de MATLAB, pueden encontrar una guía rápida haciendo clic en este link. Ejemplos de cosas que han usado NumPy exitosos, para que me crean. La primera imagen de un hoyo negro que salió hace no mucho, usando SciPy, Matplotlib y que dependen de NumPy, pudieron generar esta imagen.
Aquí ellos también indicaban que podían, o sea, que influyeron en el tema de la detección de ondas gravitacionales. ¿Ya? Este grupo científico, el LIGO, usaba NumPy. Y bueno, y otras cosas más, por ejemplo, análisis del cricket, que es un deporte súper famoso en la India. Muchas otras ejemplos en donde NumPy es usado derechamente o por alguna de las librerías que se implementan sobre esto. Y esto también es súper importante porque el sistema de ecosistema de NumPy, que lo que habíamos dicho en clases anteriores, son librerías relacionadas con este paquete, se basan en los arreglos de esto y en las operaciones que se pueden hacer sobre esto. ¿Ya? Y aquí tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, procesamiento de señales, de imágenes, de grafos, qué sé yo, aquí. Bueno, ustedes pueden verlas todas después dentro de la página oficial del paquete. ¿Ya? Ahora, vamos un poco más a, ya no tanto la introducción media marquetera, se podría decir de alguna manera, y vamos ya derechamente a lo que nos interesa, que es los arreglos, ¿ya? ¿Qué es un arreglo? Antes que nada, porque aquí hay una diferencia leve entre arreglo y lista, que los dos son colecciones de elementos, ¿ya? Pero la lista de Python es distinta a la que implementa NumPy. Y lo que implementa NumPy es principalmente una zona de almacenamiento contiguo en la memoria RAM, o sea, imagínense la memoria RAM como una gigantesca línea, ¿ya? Y la idea es que en alguna parte de esto nosotros fijamos, ya, aquí va a partir el arreglo y aquí va a terminar, y vamos a guardar una serie de elementos dentro. ¿Cuál es la gracia? Que son del mismo tipo, ¿ya? Hablamos de tipos que son enteros, que son flotantes mucho más grandes, en fin. ¿Ya? Y el núcleo de NumPy es esto, ¿ya? Este arreglo que está acá, ¿ya? La diferencia que hay como principalmente, bueno, existen varias diferencias en realidad con la lista, que son las que están como señaladas acá. Y aquí tenemos una de las grandes diferencias, por ejemplo, son los arreglos son de tamaño fijo. O sea, es decir, las listas de Python ustedes podrían hacer, por ejemplo, un append y ir agrandando de a poquito la lista, pero en este caso no se puede. ¿Ya? Y si uno quiere hacer crecer la lista, va a tener que crear un arreglo nuevo. Y aquí viene un tema también de inmutabilidad y que igual se basa un poco este paradigma de programación. ¿Ya? Los arreglos tienen que ser del mismo tipo de datos. Ahora se preguntarán por qué. Si recuerdan, en Python podíamos guardar listas, por ejemplo, con strings, con otras listas dentro, con sets y combinarlos todos. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia que tengan que ser del mismo tipo de datos? Es que yo puedo asignar tamaño fijo en la memoria RAM. ¿Ya? Entonces teníamos nuestra memoria RAM, aquí empezaba, aquí terminaba. ¿Ya? Y eso en la lista de Python no tiene, uno no sabe dónde va a terminar. ¿Ya? Pero al mismo tiempo nosotros podemos calcular en la distancia entre donde empieza y termina. ¿Por qué? Porque los tipos de datos nosotros sabemos cuánto más o menos van a pesar. ¿Ya? O sea, por ejemplo, un entero puede pesar, no sé, 3 bytes. ¿Ya? La verdad es que no, en este momento no me acuerdo, pero supongamos que pesan 3 bytes y se pueden representar todos los enteros a través de 3 bytes. ¿Ya? Eh, lo mismo pasa con los flotantes. Entonces, si nosotros vamos a tener 1.000.000 de flotantes, nosotros vamos a multiplicar 1.000.000 por 8 y vamos a asignar esa cantidad de memoria para guardar los datos. Eso yo creo que es una de las grandes diferencias. Ya, bueno, y entre otras cosas, a diferencia de la lista, tiene como módulos precompilados que son mucho más eficientes, suma, resta, multiplicación, división, todas las operaciones que ustedes quieran están mucho mejor optimizadas acá. Y también tiene la ventaja de que existe un gran ecosistema. ¿Ya? Ahora, importante, a diferencia de Python, en donde nosotros usábamos intensivamente el for para recorrer las listas, en NumPy eso cambia. ¿Ya? Y esto se enfoca principalmente en el término de vectorización. La vectorización es la ausencia de cualquier ciclo o indexado explícito en el código. O sea, yo ya no voy a hacer un for para recorrer todos los elementos y, por ejemplo, sumarlos, sino que se hace todo a través de funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos un arreglo A, pongamos que tenemos un arreglo A y después queremos sumarlo, la típica operación era for i in A, teníamos un acumulador, ¿cierto? Empezaba de 0 y le íbamos agregando el valor de i. ¿Ya? Con NumPy lo que se hace simplemente es punto suma y listo. Nada más. ¿Ya? Súper sencillo, súper fácil. Y es justamente lo que hice acá. Es mucho más sencillo, más fácil de leer, es menos líneas de código y por lo tanto puede que tengan menos bugs. Ya, eso es súper importante. O sea,
entre esto y esto, sobre todo por el hecho de que esto está extremadamente probado, hay más probabilidades de que tengan menos bugs. O hay menos probabilidades que tengan más bugs. ¿Ya? Y la notación vectorizada también recuerda algo en la notación matemática. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si teníamos dos matrices, M1 y M2, si en Python, bueno, Python tiene compatibilidad con matrices, si queremos implementar, por ejemplo, la multiplicación, tendríamos que hacer todos los for anidados y después ir sumando, qué sé yo. En cambio, en esta parte, en NumPy, esto ya lo probé derechamente gratis. ¿Ya? Esas son en principio las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar ¿ya? Importante, evitar siempre los fors. ¿Ya? Cualquier cosa que ustedes crean que se puede hacer con fors, probablemente se va a poder hacer con alguna función de NumPy en algún usándola de alguna manera, ¿ya? Y obviamente va a ser mucho más rápido porque este tiene estas funciones precompiladas que lo hacen todo paralelizado y qué sé yo, espectacular. Entonces los primeros pasos, como recordamos, o pueden recordar de la clase anterior, NumPy es un módulo, ¿ya? Y lo podemos importar con un alias. Esto es simplemente un sobrenombre que nosotros le ponemos y lo importamos como NP, ¿ya? Para crear arreglos existen varias formas. El primero, el más simple, es tomar desde las mismas listas de Python. ¿Ya? Nadie nos dice que no podamos tomar una lista de Python y convertirla en un arreglo. No hay ningún problema con eso. Entonces, la notación es súper sencilla, np.array, ¿ya? Y dentro como el primer parámetro, el primer argumento, le pasamos el arreglo que nosotros vamos a crear. Ejecutamos esta celda, vamos a reiniciar las celdas para que estén todavía las salidas guardadas. Ya, ahora sí. Ya, y aquí está el arreglo. Entonces, esta imagen lo ilustro más sencillo, tenemos acá el comando, y esto es lo que genera NumPy por debajo, ¿no? Un arreglo de tamaño fijo, que ya está asignado en la memoria, que si uno quiere hacerlo crecer, va a tener que crear un nuevo arreglo, y que todos los tipos de datos son exactamente los mismos, que en este caso son enteros, o ints, ¿ya? Podemos crear arrays llenos de ceros, con esta función de acá, NumPy ceros, ¿ya? Aquí nos crea un arreglo con 10 ceros, con unos. Podemos darle un rango que parta, por ejemplo, del 2, que llegue hasta el 15 y se salte de 2 en 2. ¿Ya? Eso se hace con la función arrange. Y aquí viene el resultado. Pueden también generar con valores aleatorios. ¿Ya? Todos estos valores que van a estar dentro de esto van a estar conforme a alguna distribución 0,1, uniforme. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que si nosotros volvemos a ejecutar esto nos va a dar otro resultado y después otro resultado porque son aleatorios, ¿ya? Y también podemos crear matrices, ¿ya? Por ejemplo, para el mismo caso del once que creaba una matriz, ya se fijan que aquí hay una pequeña diferencia, ya no le pasamos un solo 5 o un solo 10, sino que ahora le pasamos 5,5, le pasamos una tupla en donde le indico cuáles son las dimensiones que yo quiero crear. ¿Ya? En este caso serían estos de acá. Y aquí, si se fijan, creo una matriz 5 por 5. Y también podemos hacer lo mismo con la notación que habíamos visto antes, ¿ya? O sea, es decir, nosotros pasarles el arreglo de Python, una lista, y esta lista que contenga esta matriz de acá, ¿ya? Vamos a verla más sencilla. Sí, saltamos esto, así. ¿Ya? Y entonces, después si lo imprimimos, vemos que tenemos este arreglo que está acá. Pregunta interesante. ¿Qué pasará con esto? Con este código de acá. No sé si quizás está muy chico esto. Ya, ahí sí. ¿Alguien me podría decir qué pasa con este código? Sí funciona. ¿Pero por qué? Es una lista de listas, no es matriz, no es necesario que sea cuadrada. Ya, no es necesario que sea cuadrada una lista de listas, sí. Aquí Jonathan en el chat me dice que puede producir un error. ¿Por qué me dices que puede producir un error? Yo creo que puede dar un error porque las listas de antes no son todas del mismo largo.
Ya. O lo otro es que como que la última la complete con ceros, pero lo dudo. Ah, ya, ese sería como un padding. Creo que, o sea, ese es el nombre de la técnica. Ya, vamos a ver, veamos qué es lo que pasa. Ya, en principio esto no se equivoca. No hay ningún problema en crear esto, pero hay una diferencia grande y es que si se fijan acá, todo esto lo interpretó como números, ¿ya? Entonces el arreglo, el tipo del arreglo es numérico, es ints. En este caso de acá lo que hizo fue agregarlos a un arreglo, pero si se fijan esto que está acá adentro son listas. Y es más, indica este type, indica el tipo y me dice que el tipo es objeto. Y objeto aparece cuando no puede determinar el tipo que tiene acá adentro. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasó? Es porque como esta no tiene el mismo tamaño que estas de acá, prefirió simplemente no tratar de inducir nada, sino que dejarlo como estaba, ¿ya? Que en este caso sería esta matriz o pseudo matriz que estamos tratando de ingresar acá. ¿Ya? Cuidado con esto. ¿Por qué? Porque después no vamos a poder usar las operaciones que hay dentro del módulo NumPy, sino que simplemente no vamos a tener como una lista de listas, porque no vamos a poder hacer nada con esto. ¿Ya? Cuidado con esto, pero y que sean conscientes de que esto puede fallar, pero no les va a fallar el código, sino que solamente les va a advertir. Ya, existen más alternativas para crear arreglos. Verifique las funciones bstack y hstack de la siguiente referencia. En general, esta clase está basada en esta referencia. Vamos a cargarla. Se fue. Ahí sí. Ya, en esta referencia que está acá, muy completa, así que échenle un vistazo a ustedes. Nosotros vamos a seguir avanzando y tiene obviamente algunas modificaciones más simpáticas. ¿Ya? Entonces seguimos. Ahora, pensemos en un ejemplo verdadero. Por ejemplo, tenemos algún objeto que está flotando en el espacio, una especie de objeto tridimensional, un tetraedro irregular. Este que está acá. Ya, entonces este se compone de 4 puntos. Este y este. Y con esto podemos generar nosotros la figura. Ahora supongamos que los puntos son estos. Ya, nosotros hicimos entonces un arreglo que tenemos acá. Cada uno de estos representa uno de los puntos. ¿Ya? Y tenemos 4 puntos que forman este tetraedro irregular. ¿Ya? Entonces ejecutemos esta celda y vamos con cuál es la idea de definir esto. Vamos a explicar los métodos, o sea, los atributos de la clase array y también vamos a ver muchas más operaciones a partir de este ejemplo de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los access? En NumPy las dimensiones son los access, ¿ya? Es tan simple como eso. Entonces supongamos que lo que vimos antes es un conjunto de puntos, ¿ya? Tenemos estos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y esto hace la figura que tenemos acá, ¿ya? Entonces, un punto es un arreglo de una sola dimensión, ¿cierto? Y aquí me pueden decir, pero no, si tiene como 3 dimensiones, ¿no? Tiene X, Y y Z. No, porque nosotros estamos definiendo en este momento un punto como una colección de 3 elementos. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos definir eso, entonces tendríamos que hacerlo de esta manera. ¿Ya? En este caso lo estamos haciendo sin eso, sino que estamos derechamente asumiendo que esto es un punto cualquiera. Entonces, ¿qué es esto? Una colección de puntos. ¿Ya? Es como otra forma también que se pueden ver, que se puede ver este tema. ¿Ya? Entonces, pregunta, ya, un conjunto de 2 puntos se vería como algo como esto. Tenemos una lista de listas, ¿ya? Es la primera es un punto, la segunda es un punto. Y pregunta, ¿qué pasa entonces con esto de acá? ¿Cuántos axes o cuántas dimensiones tiene cuando yo le agrego el tercer punto? ¿Ya? Porque esto tiene 2, esto tiene 1. ¿Cuántas tendría este? El chat me dice, es matriz, las mismas, las dos, correcto. Sigue teniendo 2 dimensiones, solamente que aumentamos el número de ejemplos o el número de elementos que tenemos en una dimensión, ya que sería la segunda dimensión o, bueno, vamos a ver después que las dimensiones indexen de 0. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo, vamos a ver qué es lo que tenemos en puntos.
y veamos los atributos que tiene la clase NDArray, ¿ya? Que es la clase que maneja los arreglos dentro de NumPy. ¿Ya? El primero es NDIM, es el número de las dimensiones, que nos indica cuántas dimensiones tiene nuestro arreglo. En este caso, nuestro arreglo tiene solamente 2 dimensiones. ¿Ya? Punto shape nos indica la cantidad de elementos que tiene cada una de esas dimensiones. En este caso, la primera dimensión que tenemos acá, que supongamos que son las filas, ¿sí? Nos indica la cantidad de elementos que yo tengo en esta dimensión, que en este caso serían 4. Y en el siguiente me indica la cantidad de elementos que yo tengo en cada una de estas subarreglos que tengo acá, que en este caso serían 3. ¿Ya? Entonces, lo que nos está diciendo que el 4 es el que indica, o sea, la primera dimensión es la que indica el punto y la segunda dimensión, las coordenadas del punto. Imagínense como que si yo estoy tomando un indexador, o sea, es decir, si yo digo, dame el primer punto, lo que tendría que hacer como en Python original sería como puntos de algo, ¿cierto? De 0. ¿Ya? Y ahí me daría, por ejemplo, este arreglo que está acá. Eso es justamente lo que tenemos en la primera dimensión. ¿Ya? ¿Se va entendiendo hasta acá? De ahí vamos a ver también indexadores, no se preocupen. Ya, entonces seguimos. Size es la cantidad de elementos que tiene adentro. En este caso son 12, 4 por 3. Y dtype es el tipo de elemento que tengo dentro del arreglo. ¿Ya? Entonces estas son las propiedades más importantes. También está data, pero data en realidad es lo mismo que los puntos. Ya, me trae los elementos que están dentro de acá. ¿Ya? No sé si esto hay que invocarlo o no, pero en fin. No se preocupen tanto por eso. Ahora, viene la parte interesante. ¿Ya? Habíamos visto matrices, ustedes están súper familiarizados con las matrices, sobre todo esto que se ve como IJ, así, y se puede indexar súper fácil y todo el cuento. Ya. ¿Qué pasa ahora cuando agregamos más dimensiones? ¿Ya? Y para ejemplificar esta parte de acá, veamos qué pasa, por ejemplo, agregándole un movimiento aleatorio según el tiempo que está pasando. O sea, a ver, más sencillo. Démonos un tiempo del 1 al 5. Y por cada uno de esos tiempos, hagamos un movimiento aleatorio a los puntos. Cosa que este tetraedro tenga movimiento, como es el que estamos viendo acá en este GIF de acá. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos sumando movimientos aleatorios. ¿Se acuerdan que con esto creamos arreglos aleatorios? Vamos a ver. Ya, si yo lo ejecuto, me da puntos aleatorios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos haciendo que todos los puntos de este tetraedro se vayan moviendo. ¿Ya? En este caso, vamos a sumar esto, y después en el siguiente caso vamos a tomar la salida del anterior y vamos a generar el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces vamos a ir moviendo por cada una de estas ejecuciones, vamos a ir moviendo según el tiempo en la posición del tetraedro. ¿Ya? Obviamente aquí ustedes me pueden decir, ya, bueno, pero es que estos números son random y que también va a variar la forma. Sí, es cierto, pero solamente para dar un ejemplo un poquito más simple, pero que yo creo que igual funciona para explicar esta cosa. Ahora, ¿cómo podemos agregar de una manera eficiente el tiempo a nuestro conjunto de datos? ¿Qué creen ustedes? Aquí en el chat, Jonathan me propone otra dimensión. Sí, efectivamente eso es justamente lo que vamos a hacer. La idea es que nosotros agreguemos una nueva dimensión al arreglo, ¿ya? O sea, es decir, ahora ya no solamente tenemos los puntos del tetraedro, que en este caso es como el índice, sino que, y los valores obviamente de cada uno de estos puntos, sino que además ahora vamos a tener una nueva variable que va a ser el tiempo. ¿Y qué nos va a dar eso? Nos va a dar una matriz que por cada uno de los t yo voy a tener los puntos del tetraedro. Veamos lo que pasa. Entonces vamos a hacer en un NumPy array, vamos a agregar los puntos,
¿ya? Si se fijan, acá está el punto original, en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, vamos a tener 5, y veamos lo que pasa. ¿Qué nos grafica acá? Imagínense que cada uno de estos son los puntos, ¿ya? Este es el punto en el tiempo 0, en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3 y en el tiempo 4, ¿ya? O sea, esto es cada uno de las posiciones del tetraedro en el tiempo, ¿ya? Y la tercera dimensión, que es la que va a encerrar estos subarreglos, si se fijan acá, este es un subarreglo, y este es el arreglo del tiempo, entonces aquí vamos a tener la primera en el tiempo 0, la segunda en el tiempo 1, y así sucesivamente. Esa va a ser la tercera dimensión. Ahora, si vemos cuántas dimensiones tiene, va a tener 3, y si vemos cuántos puntos tiene, va a tener 5, porque generamos 5 tiempos, cada tiempo va a tener una colección de 4 puntos, y además cada uno de esos puntos va a tener 3 coordenadas, la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. ¿Se entiende la idea? Ya, supongo que sí. Ahora, comúnmente estos arreglos de 2 o más dimensiones son conocidos como tensores. ¿Ya? ¿Por qué se los nombro antes? Porque en Deep Learning se ocupan bastante para modelar datos como, por ejemplo, imágenes y videos. ¿Y aquí me podría decir así, cómo podríamos modelar una imagen y después cómo a partir de la imagen podríamos modelar un video? ¿Quién sabe qué es una imagen y cómo la podríamos modelar? Puede ser como un pixel, así como que cada punto sea un pixel y el valor sea el color. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, supongamos que tenemos una imagen. Una imagen tiene una imagen en blanco y negro, supongamos. No nos compliquemos tanto. Todavía no. Sería como una matriz de ceros y unos. Ok. Ya supongamos que es que ceros y unos es muy poco flexible. O sea, ahí tendrías o blanco o negro. Y Ya. puedes Claro, tener, entre 0 y 1 con escala grises. ya, con escala gris. 0 a Ya. 2, 55. Sí, también sirve cualquiera de las dos. Ya, entonces, tenemos una matriz. Ya vamos a tener, por ejemplo, una fila acá y otra fila acá. Entonces aquí tenemos 0, 0, 1, o ya de 255, donde 0 es apagado y 255 es completamente lleno. Y tenemos 255, 255, 0 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, siguiente problema. Las imágenes tienen colores. Los colores son más o menos la misma idea de los blancos y negros. Ya, solamente que para formar una imagen nosotros ocupamos 3 canales: el rojo, el verde y el azul. Y los colores que nosotros realmente vemos es una combinación entre esos 3. ¿Ya? Para quienes no han visto todavía el tema de imagen. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí? Para una pura imagen ya no tendríamos solamente estos 3 canales, sino que además tendríamos un arreglo de este estilo. Vamos a ver si nos formatean. No, hay un error de sintaxis en alguna parte. Falta un corchete al final, creo. Ah, gracias. Ese. Ya, ahí está. Ya, entonces tenemos la primera imagen. Supongamos que este es el canal rojo, este es el canal verde y este es el canal azul. Ah, no es tan bueno. No sé si están viendo esto. Creo que esto va a ser un problema grande. Me dice que se va a terminar en 10 minutos la reunión. Voy a tener que cerrar y volver a abrir. ¿Ya? Así que si nos echa, después vuelvan a entrar a la misma reunión. Bueno. Ya, y... ¿Ah? ¿Alguien iba a hacer algo? Ya, sigamos entonces. Y bueno, y aquí ya tendríamos como una imagen completamente, ¿cierto? Incluso hay unos modelos de color que además tienen como atenuación y otras cosas más que son también bien interesantes. ¿Cómo tendríamos un video? ¿Qué es un video? Sin audio. ¿Qué es un video? Sería como un arreglo en que cada como elemento de una imagen. Algo así. Claro. Imagen 1, imagen 2, imagen 3 y así sucesivamente. Ya entonces nosotros definimos una imagen acá. Esta tiene ¿cuántas dimensiones? Dijimos que tenía la intensidad por fila, o sea, digamos, tiene ancho, tiene alto y además tiene los canales.
Debería tener 3 dimensiones. Y además un video le agregamos la temporalidad. O sea, es decir, en este caso ya tendría tiempo, alto, ancho y canal. Ya en este caso de acá solamente tiene estos dos. Y ahí así es como nosotros vamos formando arreglos que se comportan de manera obviamente muy eficiente. Ya, el indexado. ¿Dudas hasta acá? Profe, ahí en el caso de imagen, eso se entiende que sería como los 3 canales de colores para un píxel, por ejemplo. Claro, claro. Un píxel en realidad tú lo formarías con la combinación de estos tres. Por ejemplo, este píxel, el primer píxel que vamos a ver en esta imagen, es como una combinación de estos tres. ¿Ya? Este va a ser, por ejemplo, el rojo va a valer 123, el azul va a valer 5 y el otro va a valer 99. Y eso va a formar solamente un píxel en la pantalla. Por ejemplo, es el que vamos a ver en la posición 0. Entonces imagínate que se vería algo como de este estilo. ¿Ya? Eso sería lo que se ve en tu pantalla. ¿Ya? Obviamente aquí con números distintos. Esto es lo que realmente varía. Pero esto es una forma de ordenarlos. Pueden haber más formas de ordenarlos sin que tengamos nosotros mayores problemas para hacerlo. No me acuerdo muy bien. En el laboratorio 1 se va a tratar de esto, pero no me acuerdo si esta es la manera con la que la van a ver. Obviamente ustedes siempre pueden variar, por ejemplo, esta la pueden poner acá y, en fin. Todo depende de cómo ustedes modelen los datos dentro de los arreglos. ¿Ya? Sigamos. Y en ese, Dale, sí. disculpa, Sí, no hay que en problema, ese dale. mismo caso, después una imagen completa tendrías también como una dimensión que dé como la posición del píxel. Una dimensión que dé la... Porque según lo que estoy entendiendo, ahí tienes el canal para cada uno de los colores, pero esto estaría representando una imagen completa o solamente un píxel de imagen. Ya no. Esta es la imagen completa. Supongamos que la imagen tiene 3 píxeles de ancho por 3 píxeles de alto. ¿Ya? Entonces, cada una de estas combinaciones, que por ejemplo es una de estas, va a representar el píxel de acá. Y después, cada una de estas combinaciones que van a estar acá, por ejemplo, esta y esta, va a representar este píxel de acá. Y así sucesivamente. Al final, tú formas los colores a partir de 3. Imagínate que físicamente tú tienes 3 LED que están encargados de emitir distintas luces. ¿Ya? Entonces tú le das la intensidad al LED rojo, la intensidad al LED verde y la intensidad al LED azul. Y estas 3 combinaciones te van a formar un color. Esa es la idea. Entonces este arreglo grande que vamos a tener acá es lo que va a formar una imagen. Ya, ahí me quedo más claro. Gracias. Ok. Ya, sigamos entonces. No hay más dudas, ¿cierto? Ya, sigamos. Ya, el indexado es comúnmente el que nosotros conocemos de Python normal. Por ejemplo, tenemos este arreglo data. Si hacemos data de 0, vamos a obtener el elemento 1. ¿Ya? Data de 1, el elemento 2. Podemos hacer este slicing, o sea, decir, dame los elementos desde 0 hasta el 2 sin incluir el índice 2, que en este caso va a ser 1 y 2. Podemos decir que dame los elementos desde el 1 hasta que ya termine el arreglo. En este caso, obviamente no incluye al 1, es del 2 en adelante. Y así tenemos este también que es desde el menos 2, ya es como un poquito más rebuscado. Cuéntame desde el final menos 2 índices y dame los que hayan de ahí en adelante, que sería estos dos. Ya, ojo que aquí se cuenta hacia atrás, pero no se dan dados vuelta los resultados, sino que simplemente se cuentan hacia atrás. ¿Ya? Aquí está como la explicación de los índices negativos. Entonces esto es todo lo que tenemos un poquito más implementado acá abajo. La idea era que lo vieran un poquito más visual. Exactamente el mismo indexado que teníamos en las listas. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que nosotros podemos hacerlo también multidimensional. ¿Se acuerdan el arreglo de puntos que teníamos en un comienzo de esta figura geométrica y que iba variando en el tiempo según números aleatorios generados entre el 0 y 1? ¿Ya? Este arreglo que está acá, vamos a acceder a ciertas partes del arreglo. Por ejemplo, accedamos a los primeros 2 conjuntos de puntos, ¿ya? Para el tiempo 1 y 2. O para el tiempo 0 y 1 si es que estamos contando desde el 0. En realidad deberían ser desde el 0.
¿Ya? ¿Cómo accedemos? Hacemos el mismo slicing, pero miren, aquí hay una diferencia. Ya no tenemos que hacer, o sea, ahora que estamos trabajando con matrices, le podemos dar los índices y separados con un coma. Después le damos el siguiente índice y después le damos el siguiente índice. Si por ejemplo trabajamos en matrices comunes de Python, tendríamos que haber hecho algo así como este estilo. Puntos, dame solamente los primeros 3, aquí en la segunda dimensión dámelos todos y en la tercera dimensión dámelos todos. La segunda dimensión era el conjunto de puntos y la tercera dimensión eran los puntos reales, ya, estos completos. Ya entonces ejecutemos esta celda y si se fijan me da los primeros 2 resultados, estos 2 que están acá. ¿Ya? Y esto es un slicing sobre la primera dimensión, que es la dimensión del tiempo. Esto ya empieza a ponerse un poco enredado en esta parte, así que estén un poquito más atentos con esto. Ya, si tienen dudas, por favor, pregunten. Ahora, los primeros 2 conjuntos para los puntos 0 y 1, y solo uno de los puntos que es el que está ubicado en 0. Ya, aquí se vuelve un poco más complicado. ¿Qué es lo que nos debería retornar aquí? ¿Quién me podría decir algo? A ver si están entendiendo el ejemplo. ¿No? Entonces, ejecutemos para ver qué es lo que hay. Ya, dijimos, en la primera dimensión, dame los primeros 2 puntos, ¿ya? O sea, el T0 y el T1, que serían estos dos de acá. Ahora en la segunda dimensión, que es el conjunto, la colección de puntos, digo, dame solamente el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Es el punto 1, por ejemplo, el punto 0. Ya, vamos de vuelta acá. Ya, este era nuestra figura, ¿cierto? Estaba compuesta de 4 puntos. El punto 0, punto 1, punto 2, punto 3. Punto 0, punto 1, punto 2, punto 3. Vamos abajo de nuevo. A ver, acá era. Ya, entonces sí, yo lo que estoy diciendo aquí, dame del 1 al 3, ya, este de acá, y además ahora solamente dame el punto 0, nada más que eso. Entonces yo lo que estoy diciendo es que a estos dos tiempos que están acá, el punto, o sea, al tiempo 0 y el tiempo 1, se escojan además solamente el punto 0, que serían estos que están acá. Y ahora, si yo además, por ejemplo, le agrego un 0 acá, lo que le estoy diciendo, dame solamente el eje X de cada uno de los puntos, que sería este X que está acá, este y este de acá. Y así es como funciona más o menos la idea del indexado dentro de NumPy. Uno le va dando directamente los indexadores y los separa por una coma. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Ya, según lo que estoy viendo de la grabación nos queda menos de un minuto, ¿ya? Así que en cualquier momento nos vamos a desconectar, esperemos por mientras y después volvemos a conectar. Bueno. Piensen en dudas por mientras si es que tienen.